¿Qué tal? Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Bienvenido a esta página de asesoría jurídica, asesoría legal. El objetivo de nuestro programa, de cada uno de nuestros programas, es darte a conocer algunos derechos, que conozcas de tus derechos y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta, más eficaz. Nuevamente con ustedes para platicar sobre el tema del concubinato y por qué se debe de tramitar el juicio de acreditación de concubinato. Vamos a dejar algo claro. Normalmente este tipo de videos, este tipo de programas, va más dirigido o va más enfocado para aquellas personas que no son abogados, tienen otra actividad y pues necesariamente o lo recomendable es que se utilice un lenguaje más común hasta cierto punto que pueda ser más entendible. Y hago este comentario, esta aclaración porque estos videos en algunas ocasiones son vistos por abogados, por licenciados en Derecho y tal vez si nos metemos en lo que es en este concepto de abogados, de leyes, de normas, entonces puede ser que algunas palabras, algún lenguaje que utilice no sea lo correcto, pero dentro de ese ámbito, como lo dije, se trata de que este tipo de información sea un poco más entendible, el lenguaje no debe ser tan técnico, tan científico, sino que debe de tener por objetivo que se pueda entender por la mayoría de las personas que necesiten algún tipo de asesoría, que ese es el objetivo de estos videos. Entonces, vamos a hablar del concubinato y vamos a hablar del juicio de acreditación de concubinato. De hecho, vamos a empezar con la primera palabra. Desde un punto de vista general, desde lo que es una vida cotidiana, cuando a alguna persona le preguntan que si está en su estado civil, si está en matrimonio, lo normal es que digan que están casados. Desde un punto de vista jurídico legal es matrimonio civil. El matrimonio civil es el que se celebra ante el llamado juez del registro civil. En algunos lugares se le conoce como oficial del registro civil. Entonces, esta palabra de cuando le preguntan el estado civil a una persona y si te dice casado, se entiende o debe de entenderse que es en matrimonio civil. Hay personas que te dicen que están casados, pero lo hacen o lo hicieron por alguna unión religiosa y desde un punto de vista legal, esto no es un matrimonio, es una unión, puede considerarse un concubinato. Esta palabra, ¿qué es el concubinato? Pongo el mismo ejemplo, le preguntan a una persona su estado civil y dice que vive en unión libre. Normalmente no te va a responder que está en un concubinato. Desde un punto de vista legal, se conoce como concubinato a aquella relación de dos personas que han vivido por cierto tiempo, se han comportado como matrimonio, que tal vez no contrajeron matrimonio civil, no han contraído matrimonio civil por los motivos que ustedes quieran. Incluso no han contraído matrimonio civil, pero ya contrajeron un matrimonio ceremonial. Como lo acabo de decir, esto de los matrimonios ceremoniales no es desde un punto de vista legal un matrimonio civil. Entonces, vamos a hacer esas comparaciones para que te des una idea y espero que esta comparación al final de cuentas te sirva a ti. Ahora, también quiero hacer una aclaración. La República Mexicana se divide en estados o entidades federativas. Cada estado o cada entidad federativa tiene su propio código civil. En la mayoría de los estados se le conoce como código civil, en algunos otros lugares se le conoce como código familiar. Este código civil es el que normalmente va a regular aquellas cosas, aquellas cuestiones que tienen que ver con la familia. Incluso, por ejemplo, en algunas universidades se le llama derecho a familiar
Y el derecho familiar es esa rama del derecho, esa área del derecho que se encarga de regular precisamente este tipo de relaciones familiares. Matrimonio, divorcio, intestados, alimentos, guarda y custodia. Te los puse como ejemplo porque hay otros apartados más. Cada código civil de cada entidad federativa te va a regular el matrimonio civil y te va a regular el concubinato. Y esto lo quiero dejar claro porque aun y cuando con estos videos tratamos de explicar las diferencias del matrimonio y el concubinato, los alcances de derechos que tiene cada institución, nos han llegado comentarios en donde dicen que no es cierto. Te pongo un ejemplo, hace poco hice un video en relación al que el divorcio no se da de forma automática y me llegaron comentarios en el sentido de que eso no era cierto, que el matrimonio sí se da de forma automática. Independientemente de este video y la información que yo te estoy proporcionando, antes de emitir una opinión, tú puedes checar tu propio código civil. No es necesario que lo compres, tú te puedes ingresar a internet y en cada estado hay una página en internet. Por ejemplo, te comento, de la Ciudad de México, te metes a lo que es el gobierno o a la asamblea de la Ciudad de México y hay un apartado de normas y leyes y ahí puedes descargar los códigos o puedes observar los códigos más vigentes. Lo mismo en el Estado de México, lo mismo en Hidalgo. Cada uno de los estados tiene su propia página en internet, principalmente de lo que llaman congresos, y ahí puedes observar lo que te acabo de comentar, concretamente código civil para X entidad, en donde vas a poder observar esa parte de lo que regula. En este caso vamos a hablar del concubinato y voy a hacer una pequeña plática del matrimonio civil para que notes las diferencias. Todo esto tiene un porqué, un sustento. Ya me extendí un poquito, pero volviendo al tema, es cuando a una persona le preguntan sobre su estado civil, normalmente si está si está casado, corrijo, si está unido en matrimonio civil, normalmente te va a decir que está casado, y lo correcto desde un punto de vista legal es matrimonio civil. Y si está viviendo con una persona comportándose como matrimonio, pero no está unido en matrimonio, te va a decir que está en unión libre. Son muy pocas las personas que te van a decir que están en un concubinato. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para contraer matrimonio civil? Ser solteros, mayores de 18 años, sin impedimentos para contraer matrimonio y estar libres de matrimonio. Y lo importante, el matrimonio civil se celebra ante el oficial del registro civil. En algunos lugares también se le conoce como juez del registro civil. Este funcionario es el que autoriza el matrimonio y obviamente se tienen que llenar los requisitos, la solicitud para contraer matrimonio. Una vez que se llenen, pues les van a dar fecha para que se celebre el acto del matrimonio. Una vez que llegue la fecha y se noten que los requisitos efectivamente se cumplieron y el oficial o el juez del registro civil autoriza el matrimonio, hay un acto solemne. Él les va a preguntar si es su deseo unirse en matrimonio. Si ellos dicen que sí, van a estampar su firma, sus huellas. Esto consta en un acta y desde ese momento se reconoce el matrimonio. Desde ese momento nacen derechos y obligaciones entre las personas y el matrimonio se registra en el registro civil y es válido desde ese momento. Y tú puedes decir: soy fulano, es mi cónyuge, que así se le conoce desde un punto de vista legal, o esposo, pero hablando de que efectivamente contrajeron un matrimonio civil. Desde el momento en que lo celebran es válido ese matrimonio y se reconoce en toda la República Mexicana. Yo te pongo un ejemplo. Hoy es 2 de marzo de 2024. A lo mejor hace algunas horas alguien contrajo matrimonio civil. Desde ese momento, desde 2 de marzo del 2024, ya se registró ese matrimonio y su matrimonio vale en toda la República Mexicana. Ahora,
¿Qué es el concubinato? El concubinato es una unión, como lo dije hace un momento, de dos personas que han estado viviendo comportándose como si fueran un matrimonio, como si fueran esposos. No han contraído un matrimonio civil por las cuestiones que ustedes quieran, por falta de tiempo, porque no les gusta, porque lo que ellos en su momento los unió en una relación es una relación de afecto, de sentimiento y totalmente válido. Sin embargo, en el futuro o con algunos actos que suceden de repente, pues es importante que sepas que sí tiene trascendencia y que no vale únicamente que los haya unido una relación de afecto. Para que se pueda considerar un concubinato se tienen que cumplir ciertos requisitos que casualmente muchas veces son muy similares al matrimonio, y para estar en un concubinato es con el transcurso del tiempo lo que va a ayudar para que se conforme un concubinato. Las personas que quieran estar en concubinato, que pretendan que se les reconozca derechos y obligaciones como si fuera un matrimonio civil, de igual forma deben de encontrarse solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Estar soltero, ¿qué implica? Que una persona, a partir de que alcanzó los 18 años, a lo mejor tiene en este momento 30 años, en ningún momento ha contraído matrimonio civil. Eso es estar soltero desde un punto de vista legal. Estar libre de matrimonio, a lo mejor una persona a sus 25 años contrajo un matrimonio civil, no funcionó su matrimonio, inició su trámite de divorcio, su juicio de divorcio, obtuvo una sentencia, quedó plenamente divorciado, y eso es estar libre de matrimonio. Hay otro supuesto. A lo mejor una persona contrajo matrimonio civil y un año, 2 años después falleció uno de ellos, y eso hace que quede libre de matrimonio, quedó viudo. Viudo únicamente para que quede así como que es una palabra para reconocer. Al final de cuentas quedó libre de matrimonio. Él va a poder demostrar en el futuro que está libre de matrimonio porque va a exhibir un acta de defunción. Hace un momento te dije que el matrimonio civil se registra. Entonces, hay ocasiones en que las personas tienen que acudir al registro civil a solicitar constancias para demostrar que están solteros, para demostrar que están unidos en matrimonio. Y en el caso de cuando uno de ellos fallece, pues el acta, si se solicita un acta en el registro civil, un acta de matrimonio, va a aparecer que sigue estando unido en matrimonio, pero va a demostrar que ya está libre de matrimonio porque también va a solicitar el acta de defunción de la persona que falleció. Eso es estar libre de matrimonio. Son 2 ejemplos, hay otros 2 más, pero es únicamente para que te des una idea. Estar sin impedimento para contraer matrimonio. Te voy a dar 2 ejemplos nada más porque también hay otros más. Desde un punto de vista legal, no puede contraer matrimonio civil un abuelo con la nieta. Hace un momento te dije que uno de los requisitos para poder contraer matrimonio civil es tener 18 años o alcanzar la mayoría de edad. No puede contraer matrimonio civil, no se va a autorizar un matrimonio civil si alguno de ellos es menor de edad. Como lo dije al inicio del video, algunas personas pueden decir que eso no es cierto, porque en ciertos lugares sí tienen conocimiento de que personas menores de edad contrajeron matrimonio civil. Desde el año 2015-2016 aproximadamente hubo una reforma, un cambio, al menos una ley general que mencionó que el matrimonio civil ya no se podía, que no era válido que las personas menores de edad contrajeran matrimonio civil. Entonces, es cierto que hay excepciones, pero estas excepciones son en los mínimos casos. No en todos los supuestos van a autorizar que una persona contraiga matrimonio civil, así tenga 16, 17 años. No en todos los casos se va a autorizar. La regla general es que una vez que se ha alcanzado los 18 años,
se puede contraer matrimonio. Entonces, sin impedimento para contraer matrimonio, como lo acabo de mencionar, la regla general es que no puede contraer matrimonio civil una persona menor de edad, sea hombre o sea mujer. Entonces, estar soltero, ya lo dije, en ningún momento de su vida ha contraído matrimonio civil, libre de matrimonio, ya te puse los supuestos, y sin impedimento para contraer matrimonio. Además, en el concubinato va a depender si estás viviendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Estado de México o en otra entidad, porque debes de estar viviendo cierto tiempo. La ley dice, el Código Civil, los requisitos dicen que debes de estar habitando de manera permanente y continua en un mismo domicilio. De manera permanente quiere decir que, por ejemplo, a lo mejor tú estás en una situación de estas, llevas 3 años habitando con esta persona, pero en ningún momento se han separado. Porque si dentro de estos 3 años se han separado, entonces, si somos muy estrictos, ese tiempo se corta. No debe de haber separación, son dentro de los requisitos. Eso es una forma permanente. En un mismo domicilio se refiere a que han estado habitando el mismo domicilio, y me refiero a que, por ejemplo, si tú estás en la Ciudad de México, un año vivieron en la alcaldía Cuauhtémoc, después trasladaron su domicilio a la alcaldía Gustavo Amadero, pero juntos, en todo momento juntos, y eso se demuestra obviamente con las credenciales del elector. Entonces, a eso nos referimos con estar habitando en un mismo domicilio de forma permanente y continua. En la Ciudad de México son 2 años que menciona el Código Civil de estar en esta permanencia. En el Estado de México es 1 año, y en otros lugares, en otros estados son 3 años, y por ahí uno que otro te maneja 5 años. En el concubinato, para que se reconozca, puede o no puede haber hijos. Si hay hijos, obviamente en común, debidamente registrados, lo más indicado es que dentro de esa relación pues conciban un hijo, y ese hijo se registre, y esto ayuda a conformar un concubinato. Te pongo el ejemplo. Te acabo de decir que en la Ciudad de México el Código Civil menciona que son 2 años, pero a lo mejor un año, vamos a poner 1 año de estar en convivencia, nace un hijo. Esto ayuda, junto con los otros requisitos, a que se forme el concubinato. Esto puede ayudar. En el concubinato puede o no puede haber hijos. Además, el concubinato ya se reconoce con los requisitos que estoy mencionando: mujer, mujer, hombre, hombre. Y normalmente, por estadística, hay ocasiones en que si 2 mujeres pretenden que se reconozca un concubinato, tal vez ellas en ese lapso de tiempo no tengan hijos, o 2 varones que pretenden que se reconozca un concubinato en ese lapso de tiempo, no van a tener hijos. Entonces, en estos supuestos sí es necesario llegar a ese tipo de tiempo. Por estadística, normalmente se forman concubinatos mujer-hombre. Entonces, aquí ya cabe ese supuesto de que siempre y cuando estén viviendo juntos de manera continua, aun y cuando no lleguen a esos lapsos de tiempos, pueden configurar, pueden establecer el concubinato antes de los tiempos que yo te acabo de mencionar. Entonces, si ya te diste cuenta, para formar un concubinato, un verdadero concubinato, para que se reconozcan derechos y obligaciones, se tienen que reunir esos requisitos. Pero lamentablemente, y te pongo el ejemplo, tú estás soltero, libre de matrimonio, sin impedimentos para contraer matrimonio, ya tienes esos 2 años, y en muchos de los casos no vas a tener una constancia legal que diga que ya estás en un concubinato y que ya se te deben de reconocer todos esos derechos y obligaciones como si fuera el matrimonio civil. Esto es muy importante que lo sepas, porque en muchos supuestos no se tiene un documento legal oficial que se diga que está en concubinato. Ahora, hay algunas personas que como que ya se asesoraron un poquito y efectivamente pueden acudir al registro civil a decir, oiga, a preguntar los requisitos para un acta de concubinato, pero el requisito esencial es que acudan los dos. Les van a pedir ciertos requisitos, y muchas veces
les preguntan, ¿y por qué no mejor contraen matrimonio civil? Y no quieren. Es respetable la situación de cada quien, pero hay algunas personas que sí lo hacen, que acuden al registro civil y mencionan, no queremos contraer matrimonio civil, únicamente queremos que quede que exista constancia de que venimos y que queremos que se reconozca el concubinato. Eso sí se puede hacer. Hay algunas personas que sí lo hacen, pero el concubinato sigue estando limitado en comparación al matrimonio. En el matrimonio civil, desde el momento en que se celebra, nacen derechos y obligaciones y ese matrimonio se reconoce en toda la República. Hay ocasiones en que, por ejemplo, contraen matrimonio civil y a lo mejor una semana después el esposo, el cónyuge o la cónyuge con su acta de matrimonio va a su centro de trabajo y dicen, cualquier situación, quiero dejar como beneficiaria a mi cónyuge, a mi esposa, a mi esposo, y aquí está el acta de matrimonio. Acude al IMSS o al ISSSTE y dice, quiero asegurar a mi esposa y aquí está el acta de matrimonio. De esta forma, hay ocasiones que por cuestiones de trabajo, a lo mejor uno dice, tiene que estar fuera del domicilio, a lo mejor en otro lugar de la República, a lo mejor en el extranjero. En ese inter sabe que su esposa está encinta, va a tener un hijo y a lo mejor físicamente en el momento en que nace él no puede estar con ella físicamente. Basta con que la esposa acuda al registro civil con el acta de matrimonio para que se registre al niño. En el concubinato no es así. Tú puedes estar en un concubinato 3 años, nace tu hijo, y si tú acudes al registro civil, lo van a registrar únicamente con tu nombre. No existe esa misma similitud, esa misma creencia, esa misma ventaja como si fuera un matrimonio. En el concubinato, si bien es cierto, voy a poner ahora el ejemplo, que la mujer tenga un buen trabajo y diga, bueno, quiero asegurar, quiero inscribir en el seguro a mi pareja, a mi concubino, tal vez no tenga muchas trabas, pero en el futuro es donde surge este problema. Toquemos ahora el por qué se debe de tramitar el juicio de acreditación de concubinato ya con estas bases, ya con estos elementos y tocando como ejemplo esto último que te acabo de decir, de esa relación en donde la mujer o el hombre estuvieron viviendo juntos, pero solamente uno trabajó, el otro se quedó al hogar, al cuidado de los hijos. Entonces, alguno de ellos aseguró al que no estaba trabajando y fallece. Entonces, cuando una persona tiene un trabajo estable, se le paga, se le hacen descuentos y se hacen aportaciones al seguro social, llámese IMSS, llámese ISSSTE. Entonces, si una persona fallece estando laborando, generó algunos tipos de derechos en la institución del seguro social. Cuando tú estás unido en matrimonio, entonces si ocurre el evento de que esta persona falleció por X circunstancia, pues le basta a la persona que sobrevive, al cónyuge o a la cónyuge, acudir al seguro con el acta de matrimonio y acta de función para que se tenga certeza de que efectivamente él fue quien estuvo casado esta persona y empiece a hacer los trámites y se le reconozca esa calidad. En el concubinato no. En el concubinato se ponen más estrictos y entonces le mencionan a la persona que se presente que para que ellos tengan la certeza de que efectivamente él es el concubino o la concubina, debe de iniciar el trámite de acreditación de concubinato, el juicio de acreditación de concubinato. Y este es un juicio que se tramita ante el llamado juez familiar, así se le conoce normalmente. Se redacta una demanda por escrito, se le menciona al juez que tú quieres que declare, que reconozca que tú formaste un concubinato con la persona obviamente que falleció, pero no basta tu dicho, se tiene que acreditar, se tiene que acompañar a tu demanda documentos, se tienen que mencionar incluso testigos,
debes de llevar ese procedimiento y debes ganar, debes de obtener una sentencia favorable, porque esa sentencia decretada, declarada por un juez, es precisamente la que le da validez a que tú efectivamente en vida formaste un concubinato con la persona que falleció y puedas reclamar ahora sí con certeza aquellos derechos que dejó la persona que falleció. Esto te lo puse nada más como un ejemplo. Hay ocasiones que en los juicios de intestado también esto es importante. Cuando una persona fallece, no dejó testamento, no estuvo unido en matrimonio y pretende el concubino o la concubina que se le reconozca esa calidad, en el juicio de intestado también se recomienda, por estrategia para que tenga más eficacia tu demanda, que se tramite previo al juicio de intestado el de acreditación de concubinato, para que se sepa entonces que tú eres aquella persona que legalmente tienes ese derecho porque fuiste concubina o concubino de esa persona que falleció y puedas llevar el juicio de intestado y que en el futuro pues obviamente obtengas una parte proporcional de los bienes que la persona dejó. Esto de forma general es la importancia, la relevancia, las características de forma general. Hay otras más específicas, más concretas, que a lo mejor en este video no te lo digo. Posteriormente yo sigo haciendo este tipo de videos, como te dije al inicio, complemento, quito, doy supuestos. Hace unos días nos marcó una persona y nos dijo: yo acudí, de la última relación que tuve, falleció esta persona, estuvimos viviendo en su departamento 5 o 6 años aproximadamente, y me dice: pero acudí al registro civil a solicitar mi constancia de inexistencia de matrimonio y aparece que yo tengo un matrimonio. Y me dice: pensé que mi matrimonio ya estaba disuelto, porque llevo cierto tiempo de estar separado de esa persona. Sí vive, me dijo, pero cuando pido la constancia parece que está registrado ese matrimonio. Precisamente por el ejemplo que yo te acabo de dar, bueno, hace un momento de platicar, cuando tú contraes matrimonio civil, tu matrimonio se registra y no se va a quitar de ese registro. Si pretendes que se te reconozca o quieres desde un punto de vista legal demostrar que estás divorciado, pues debes de iniciar tu juicio de divorcio. O el otro ejemplo que te di, cuando una persona falleció. Si fuera este mismo supuesto, que me hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí, aparece mi matrimonio, pero ¿qué crees? Que esa persona falleció hace 4 años, la anterior. Entonces, después de que falleció, yo estuve unido con esta persona, llevo 3 años, por poner un ejemplo. Entonces, ¿sí puedo demostrar? Claro que sí, porque se quedó libre de matrimonio, como te lo comenté hace un inicio. Entonces, como te he dicho, como te dije al inicio del video, estas pláticas de concubinato las sigo haciendo porque sigo incorporando supuestos nuevos. Además, porque a lo mejor yo hice un video y la persona que lo vio en un primer momento a lo mejor no le gustó, no le agradó, no lo volvió a ver. Nosotros cada que publicamos un video, pues nuevamente sale como video nuevo. A lo mejor los anteriores la persona no los va a encontrar, a lo mejor este nuevo que publicamos lo vuelven a ver otras personas que no habían visto los anteriores, y constantemente los vamos renovando. Así como subo de concubinato o realizamos videos hablando de concubinato, incorporando cosas nuevas, me refiero a pláticas nuevas porque de forma general el trámite o lo que menciono sigue siendo lo mismo. Lo que incorporo son nuevos elementos porque el ejemplo que te acabo de dar de la plática que tuve con esta persona, pues esto hace algo que yo pueda incorporar al video y que a lo mejor si tú estás en esa situación te dé luz, te dé una idea de qué es lo que puedes o qué es lo que no puedes hacer. Te comento, también de forma particular, si bien es cierto estas pláticas es de forma general para que te des una idea, lo importante es hacer la asesoría de forma particular, precisamente para que a lo mejor tú
conozcas o en verdad sepas hasta dónde puedes llegar si tú pretendes hacer el juicio de acreditación de concubinato, o en su caso, ¿no? Después de esta plática, tal vez consideres que lo mejor, si lo ves desde un punto de vista de certeza jurídica, que a lo mejor reflexiones un poco y contraigas matrimonio civil, o lo contrario, ¿no? A lo mejor si tú ya no estás viviendo con una persona con la que no te has querido divorciar, pues también digas que a lo mejor pues, lo correcto yo creo que sería iniciar el trámite o juicio de divorcio. Espero que este video te sirva, que te sea útil, y si tú conoces a alguien que le pueda servir, que le compartas esta información. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. En la descripción del video te dejamos nuestros datos. Envíanos un mensaje por WhatsApp para agendar asesoría. Nuestros servicios principalmente los damos en la Ciudad de México y en algunos municipios cercanos de la Ciudad de México. Gracias por ver este video y muy buenas noches.